Antes de empezar este episodio, unas breves instrucciones de cómo escucharlo. Si eres seguidor de este podcast o lo has escuchado alguna vez, habrás visto que siempre contamos historias que sabemos que han ocurrido. O sea, que son hechos reales. Por supuesto, no pretendemos atribuirnos toda la verdad, pero aspiramos, en la medida de nuestras posibilidades, a acercarnos a ella a través de lo que nos relatan sus protagonistas. Bueno, todo eso para decirte que en este episodio vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca. Imaginar algo que podría haber pasado, pero de lo que no estamos totalmente seguros. Eso que imaginamos lo haremos basándonos en todos los documentos que hemos leído, en los testimonios que hemos conseguido, en varios indicios y observaciones que hemos hecho. Es decir, haremos una conjetura. Lo hacemos así porque en esta ocasión no hemos podido hablar con el principal protagonista de la historia, o mejor dicho, hablamos con él, pero no quiso participar y solo él sabe cómo ocurrieron algunas cosas. Así que este episodio va a tener primero una conjetura sobre unos hechos, luego una versión con el relato de una persona que sí vivió de cerca la historia, y para terminar, lo que hemos llamado un espacio en blanco. Estas son las tres partes de esta historia. Desgraciadamente, las partes inevitables de todos los relatos sobre espías y servicios de inteligencia en nuestro país. Empezamos. Esto es Hechos Reales, el lugar donde te contamos historias que parecen ficción, pero que ocurrieron de verdad. Síguenos donde suelas escuchar tus podcasts. Episodio 9. El topo. En el mundo de los servicios secretos, la palabra mice no significa ratones. Esas 4 letras forman un acrónimo que viene de la Guerra Fría y que habla de las 4 fuerzas que mueven a los seres humanos, los 4 factores que un espía tiene que tener en cuenta si uno quiere reclutar a alguien para su bando. Mice es money, dinero, ideología, coerción y ego. Ese tipo de técnicas que buscan las debilidades humanas eran parte del trabajo que desempeñaba en diciembre de 2001 el agente Roberto Flórez. En su puesto en la sede central del CNI, dedicaba las jornadas a uno de esos tediosos informes que llenan las horas de algunos agentes de inteligencia. Una monografía sobre captación de fuentes humanas, concretamente sobre captación o adquisición inconsciente, es decir, sobre cómo obtener colaboradores sin que el captador tenga que identificarse como agente de inteligencia. No parece que le entusiasmara demasiado lo que hacía. Es comprensible. Aquel era un trabajo menor y burocrático, especialmente para alguien que había corrido grandes riesgos en los 10 años que ya llevaba en el servicio secreto. El antiguo CNI, el CSID, le había captado en marzo de 1991 cuando era un guardia civil destinado en el Servicio de Información de la Comandancia de Inchaurrondo, en Guipúzcoa. Lo habían mantenido en el País Vasco, donde pronto había despuntado por su capacidad para hacer fuentes dentro del mundo de ETA. Incluso había sido condecorado por ello. En 1997, el centro lo había sacado del País Vasco por miedo a que fuera descubierto y lo había enviado a Perú. En Lima, el agente Flórez había vuelto a dar pruebas de su capacidad para hacer amigos. Se había ganado la confianza del candidato a presidente de Perú, Alejandro Toledo. Estaba en el núcleo duro de la formación política y probablemente ahí habría continuado de no ser por el periodista Gustavo Gorriti, que en ese momento trabajaba como asesor del candidato. En las primeras reuniones, el círculo más cercano a Toledo, donde se discutía la estrategia y lo que se iba a realizar y lo que se iba a hacer y las respuestas tácticas frente a las situaciones que se iban planteando, vi de que había claramente un español
estaba sentado en el grupo, que contribuía constantemente ideas, daba sugerencias, ofrecía gestiones, en fin, que me llamó la atención. Alguien en quien resulta cómodo y agradable confiar, extrovertido, activo, pequeño de tamaño, pero se veía en un buen estado físico, con el pelo cortado un poco a cepillo. Esta persona se me acercó, se identificó y me dijo de que me conocía, que era periodista, que había trabajado mucho en España. Le pregunté que con quién trabajaba y todo esto, y su respuesta fue muy vaga. Trabajaba en la Embajada Española, también en una cuestión medio indeterminada, que aparentemente, según explicó, implicaba el relacionarse con la prensa y con los diversos medios peruanos para tomar constantemente el pulso o la temperatura a lo que estaba sucediendo. La verdad es que aquella cobertura no era buena. Gorriti había trabajado para El País y conocía bien a los periodistas españoles. Aquella respuesta solo sirvió para alimentar su curiosidad. Y pregunté a fuentes en Lima con conocimiento profundo de cómo eran las cosas dentro de la Embajada de España allá, y con bastante rapidez me dijeron de que esta persona trabajaba para el CSIC. Gorriti le dijo al candidato quién era ese tipo con el que trabajaba. Toledo al principio no le hizo mucho caso, pero poco a poco fue distanciándose de su asesor español. Flórez supo pronto que Gorriti era el que había sembrado las dudas sobre él, el que con sus preguntas le había descubierto. Un día volvieron a encontrarse en el cuartel general que Toledo tenía en el Hotel César. Me lo encontré a la salida, me saludó, un saludo que apenas ocultaba la hostilidad, y lo saludé también con bastante reserva. No estoy muy seguro si todas las palabras lo son así, pero me dijo de que sabía lo que había pasado y que por mí él tenía que irse del país, pero que yo podía estar seguro de que él iba a regresar y de que ahí iban a ser muy diferentes las cosas. Entonces, y que para mí las cosas iban a ser también muy diferentes. Yo le respondí en ese momento de que en el pasado muchos habían intentado hacer algo, de que las cosas no me vayan bien para nada y de que no les había ido precisamente bien, pero que nada le impedía intentarlo. Entonces él se hizo una suerte de risa socarrona y dijo, no, yo soy un pacifista y yo no soy quien te va a poner bajo las piedras. Algo así. La historia de Roberto Flórez se publicó en el diario peruano La República en abril de 2000 y provocó su inmediata salida. Poco después, Gorriti habló con el jefe del CSIC en Perú, Juan Coll, donde él me aseguró de que no iba a volver y me dijo, pero si acaso vuelve, por favor, házmelo saber de inmediato. Cuando Coll me habló, sentí de que este espía no era una persona de aquellas que son fácilmente controlables por su jefe o su manejador, porque aparentemente él no tenía un control total sobre las actividades que realizaba el otro. Tras su paso por Perú, Flórez fue destinado a la escuela en la sede central del CNI en Madrid, donde se forman los nuevos agentes y se reciclan los veteranos. Allí es donde tuvo la ocasión de conocer mejor los procedimientos operativos del servicio secreto y de relacionarse con agentes destinados en la división de contrainteligencia y en especial en el área de Rusia. Y todo eso le llamaba la atención. Flórez era un asiduo lector de las novelas de espías, sobre todo de John le Carré. Además de serlo, le interesaba todo lo que su oficio tenía de literario, el misterio, el engaño y todos esos dramas de tipos obligados a aparentar lo que realmente son. Así que, cuando estaba allí, delante del ordenador, redactando esa condenada monografía sobre captación de fuentes, pensó,
Y esta es la conjetura: que quizás podría hacer su trabajo en un sitio distinto donde le valoraran más y donde pudiera hacer el trabajo que sabía hacer. Y entonces, puede que fuera por eso, decidió escribir una carta a la atención de Peter Melnikov, consejero de la Embajada de la Federación de Rusia. Soy un directivo del CSID que tiene interés de comunicarle su disposición a colaborar con el servicio y el país al que usted representa. Le manifiesto mi disposición a una colaboración profesional con base a los siguientes contenidos: identificarles y mantener actualizado quién es quién en el centro, informarles sobre los procedimientos de trabajo que utiliza el centro contra su país, informarles sobre la posición, intereses, necesidades, expectativas, preocupaciones y temores del gobierno español, señalarles colaboradores potenciales. En el supuesto de que su servicio esté interesado, le comunico que la condición es recibir $200.000 en efectivo. Mucho tiempo después, en 2004, la policía paró a Roberto Flórez en un control de carretera. Los policías le pidieron la documentación y Flórez mostró un DNI falso. Acto seguido les dijo que trabajaba en el Centro Nacional de Inteligencia. La policía verificó que efectivamente Flórez trabajaba allí, pero eso generó algunas preguntas incómodas en el centro. Si Flórez no estaba en ninguna operación encubierta que exigiera una cobertura, ¿por qué entonces el carné falso? ¿Para qué necesitaba una doble identidad? Antes de que se abriera un expediente y se estudiara una sanción, Flórez prefirió dejar su vida de espía, se dio de baja en el servicio y desapareció. Abril de 2004, solo unas semanas después de que Roberto Flórez deje su puesto. Un hombre de 51 años se dirige al kilómetro 8 de la carretera de La Coruña para tomar posesión de la dirección del Centro Nacional de Inteligencia, el lugar donde el país guarda sus secretos, uno de los puestos con más poder del Estado. Se llama Alberto Saiz, es ingeniero de montes, viene de ser consejero de Industria en Castilla-La Mancha. Su amigo, el nuevo ministro de Defensa, José Bono, lo ha elegido para manejar un presupuesto de 160 millones de euros y dirigir la vida de 2.000 agentes. Pero es sin duda un outsider. Y eso, en la casa, como se suele llamar familiarmente al CNI, genera muchas suspicacias. Nadie quería que yo fuese allí. Pensaban que yo no estaba preparado para ese puesto. Y entonces, pues unos que no tenían experiencia, otros que no hablaban inglés, otros que sería mejor dejar al que estaba. Yo digo que yo fui un extraterrestre que me pusieron allí y nadie me mirarían así, como un tipo extraño, ajeno a toda esta historia. No es militar, no es político, no viene de ninguna familia, sino sencillamente pues un funcionariete así de medio pelo, de una comunidad autónoma pequeña, ¿no? Y entiendo que eso pues a la gente de dentro le provocaría cierto estupor, ¿no? El nuevo puesto de trabajo de Saiz está en un edificio de los 80, entre la Moncloa y el Palacio de la Zarzuela. Es un búnker con forma de Y y helipuerto propio. A partir de ahora, Saiz será de los pocos que pueden atravesar en ese edificio todas las estancias restringidas y señalizadas a través de códigos de color. Una foto de un paisaje montañoso de su tierra, Castilla-La Mancha, es el único objeto personal que pone en su despacho. Desde allí tendrá que gestionar las amenazas que afronta un país en un momento muy difícil. Hace solo unas semanas que España ha cambiado de gobierno tras sufrir el mayor acto terrorista de su historia, con 193 muertos. Meses antes, 7 agentes del CNI habían perdido la vida en una emboscada en Irak. Ambos asuntos han dejado noqueados a los miembros de la casa. Yo cuando tomo posesión saludo al exdirector, está con nosotros allí otra persona de la directiva del centro y bueno, pues me cuentan un poco todas estas cosas para que yo tomase un poco tierra.
que es una manera muy, muy fina de decir que llegar a un sitio como ese, así tan de sopetón, en una circunstancia como esta, es pues como aterrizar un día de tormenta en un aeropuerto pequeño, ¿no? Con un avión grande. El nuevo director apenas tiene tiempo de adaptarse. Primero debe continuar con el proceso de modernización del centro, que hace 2 años que empezó a reclutar más espías en el ámbito civil para compensar el exceso de agentes que vienen del ejército. Llegan abogados, policías, historiadores, traductores, economistas, y hay ciertas reticencias en la casa a ese cambio. Por otro lado, Said debe atender a la petición que le ha hecho personalmente el nuevo presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El atentado del 11M no puede volver a repetirse. Y este fue el comienzo. Entonces, mi conclusión es que llegas a un sitio muy grande, que es un tren que está en marcha, te tienes que subir a él, tienes que conducirlo, hay que conducirlo. La responsabilidad del conductor no es exclusiva, pero es importante. Representas a esa casa y tienes que estar pendiente de muchas cosas. Muchas cosas. Más o menos un año después, con todos esos asuntos sobre la mesa, Said está en su despacho una mañana cuando 3 altos funcionarios de la casa interrumpen con gesto de preocupación. La fecha exacta tampoco la tengo, pero sé que fue en el año 2005, pues a mediados de ese año, debía ser un poco la primavera, el mes de mayo, junio, por ahí aproximadamente. Sí, yo creo que fue por esos meses cuando empezó todo este asunto. Estaba yo tan feliz en mi despacho allí, pues con mis cosas, las notas informativas, qué pasa, vamos conociendo cosas, vamos actuando y de repente, director, tenemos un problema grave. Hay información del centro que está saliendo fuera. No sabemos quién, ni cómo, ni cuándo, pero lo que sí sabemos es que tenemos un problema de seguridad. Uno de los agentes, el de mayor rango, toma la palabra. Sergei Skripal, alias Fortwith, un coronel del espionaje militar ruso que colabora tanto con el CNI como con la inteligencia británica, no se ha presentado a una reunión programada y está desaparecido. Los ingleses creen que ha sido delatado y apresado en Rusia. Fortwith, además, no ha sido el primero en caer. Es la tercera fuente que pierden, y varias agencias extranjeras les han advertido. El CNI tiene un agujero de dimensiones desconocidas por el que se ha filtrado, y quizás se sigue filtrando, información altamente sensible. Un topo, un informador, una fuga de información en un servicio de inteligencia es la peor enfermedad que puede tener el servicio. Una enfermedad interna que además pues, es una enfermedad que contamina a otros servicios con los cuales estás colaborando. Te contamina a ti frente a ellos. Por tanto, es un tema que había que abordar directamente y con firmeza y con inmediatez. Entonces, se me plantea como diciendo, en tus manos está, tienes que tomar la decisión. Said es un gestor forestal. Hasta ahora se ha movido en un mundo donde las decisiones que tenía que tomar eran técnicas. Un mundo donde 2 y 2 suman 4. Pero en el mundo en el que lleva un año sumergido, la respuesta a muchas cuestiones es depende. El principal miedo del director del CNI, después de todas las reticencias con su nombramiento, es no estar a la altura. Yo me tuve que mentalizar, pues porque de repente, ¿cómo se hace esto? Claro, ellos son los expertos en estas cosas. Y yo, para mí, era totalmente nuevo. En cualquier servicio de inteligencia, la información se clasifica en distintos niveles: secreta, reservada, confidencial o no clasificada. El asunto que se trae entre manos Said exige un nivel todavía más alto de secretismo, y para ello crea un servicio dentro del servicio. 3 personas con cadena de mando propia y sede separada del resto. Said los reúne por primera vez en un sitio que nadie imagina. Nos reunimos en mi casa y allí pues empezamos a hablar de lo básico, de cómo organizar este asunto, para que no se viese ningún detalle o pudiese traducirse por parte de un observador externo, el que se está organizando una investigación dentro y que eso bueno, pues puede alertar allí a alguien, ¿no? El director lleva a la gente a la terraza de su casa. Se siente todavía un novato y pregunta a sus colaboradores: ¿cómo empezamos? Claro, ahí es cuando te entra el vértigo. Pero bueno, tienes que elaborar una especie de lista de posibles personas que hayan tenido contacto con estas operaciones, que hayan tenido algún tipo de conocimiento con las operaciones y empezar a investigar en sus vidas. Por tanto, de repente, una serie de compañeros tuyos que están allí todos los días o que han estado, pues empiezan a engrosar una lista
No de sospechosos, pero de personas de las que tenías que empezar a descartar. Tras la primera reunión en casa de Said, el reducido grupo de contrainteligencia trabaja en un piso franco alejado del CNI. Buscan a un traidor entre los suyos, alguien con el que tal vez se cruzan todos los días, pero con la suficiente frialdad como para facilitar al SVR, el servicio de inteligencia ruso, información que pone en peligro a sus propios compañeros. Con eso en mente, el grupo elabora un listado con los primeros sospechosos. Son, sobre todo, aquellos agentes que han tenido acceso a información relevante sobre los colaboradores desaparecidos en Rusia. Acumulan todo tipo de datos sobre sus colegas: cuentas bancarias, movimientos dudosos, citas furtivas. Todo es vigilado y analizado. La situación es un tanto desagradable porque aparecen algunas intimidades de las que habrían preferido no enterarse. Al final salieron ahí trapillos sucios de otras personas, pues que me incomodaron a mí. Pues que una persona tenía acciones en una empresa de no sé qué, que el otro tenía otros intereses, cosas que iban contra el estatuto, trapos sucios. Me parecía un poco una indignidad trabajando con ellos y por detrás estar investigándolos. La caza del topo no puede paralizar las actividades del centro con Moscú, porque eso, piensan los investigadores, alertaría al traidor. Pero seguir trabajando implica poner en riesgo a nuevos colaboradores. El equipo lucha contra el reloj. ¿Qué puede mover a un agente secreto a convertirse en un traidor? ¿Está la respuesta en el acrónimo MAIS? O sea, ¿dinero? ¿Quizás la afinidad ideológica con el enemigo, en este caso los rusos? ¿Le está chantajeando a alguien? ¿Está siendo presionado por alguien? ¿O tienen sus motivos más que ver con el ego? Si es así, ¿se trata de alguien enfadado, alguien que busca venganza? ¿O le mueve solo cierta querencia por el riesgo o ansia de aventuras? Las respuestas les llevan a callejones sin salida. Y lo cierto es que las cosas no iban nada bien, pues porque no encontrábamos ahí nada que pudiese hacer sospechar que alguna persona estuviese involucrada en estos asuntos. ¿Es posible que no lleguen a encontrarlo? Los agentes al mando de la misión advierten a Said de que la historia de los servicios secretos está llena de agentes dobles que trabajaron durante décadas para el enemigo. Pero decir, oye, este es un tema muy delicado, que puede ser que no alcancemos el éxito, pero nuestra obligación en este momento es investigarlo. Llegó un momento que pensé que no lo íbamos a conseguir. Pues veíamos que aquello no prosperaba, que la lista iba menguando, evidentemente casi todo el mundo se había caído de la lista y ahí no encontrábamos ninguna relación con este tema. Al final llegamos a la conclusión de que no teníamos solución. Han pasado ya 2 años desde que se iniciara la investigación y el topo sigue sin aparecer. El equipo de Said ha llegado a un punto muerto y hay una cierta sensación de desánimo. No solo porque no encuentren al espía, sino porque eso está generando algunos problemas con otros servicios de inteligencia. Hay suspicacias en los aliados. ¿Quién puede colaborar con un servicio que tiene en sus filas a alguien que pasa información a los rusos? La información sobre un topo siempre viene de otro. Un miembro del servicio secreto ruso que espía para los aliados da una pista que resulta vital para el CNI. Busquen en el pasado. Nosotros estábamos muy obcecados con la gente que estaba en activo y cuando nos insisten en que las cosas venían ya de atrás, nosotros hace que reelaboremos esa lista de personas que pudieron estar en contacto con la información. Ya no tanto era gente en activo, sino gente que había estado en activo. El equipo investigador corre a mirar en los archivos del centro. Hay que revisar de nuevo y hacia atrás todos los expedientes de ex trabajadores que han podido estar en contacto con información rusa. Cuando están en esas, aparece una carta. La carta. La encontramos nosotros. Una carta donde el topo ofrecía sus servicios a un agente extranjero. La firma un tal Valerio. Es la primera pista real que Said y su equipo tienen del topo. Los peritos del centro analizan cada palmo de la carta y en pocos días consiguen hacer una nueva lista de sospechosos más acotada. Uno de esos nombres tiene que tener algo anormal en su historia.
algo en su pasado debe mostrarles ese detalle que les haga sospechar. ¿Pero qué? Quizá encuentren algo en las razones por las que salieron del CNI. Entonces, dan con la tecla en los archivos. Una anotación, una pequeña anomalía. Uno de ellos había presentado un DNI falso en un control de carretera y había dicho, sin ninguna necesidad, que era un agente del CNI. Roberto Flórez García, asturiano, 40 años, procedente de la Guardia Civil, un tipo bajo, calvo, de complexión fuerte, que había estado en el País Vasco, que había tenido que salir de Perú por un reportaje, que había dejado sin terminar una monografía sobre cómo captar fuentes humanas y al que le encantaban las novelas de John le Carré. Sus preferencias literarias no dirían mucho aparentemente, pero en el mundillo gris de los servicios secretos a veces se ven mal esas veleidades, más frecuentes de lo que desearían muchos funcionarios. Ese creerse un personaje de novela genera ciertos recelos. ¿Puede fiarse uno de alguien que además de ser espía, tiene voluntad de parecerlo? Me lo describieron como un personaje que presumía mucho de todas estas cosas que la inteligencia conlleva, ¿no? Era una persona que se tenía a sí mismo por ser un gran individuo, tenía una personalidad muy acusada, que estaba en un papel secundario y que por tanto sí que es posible que no le tuviesen mucho en consideración. Él consideró que el centro lo tenía un poquito olvidado y arrinconado. El tema del DNI falso iba en esa misma línea. La investigación del CNI empieza a mostrar que esa doble identidad tiene correspondencia con una segunda vida en otra ciudad. Como era muy aficionado a estas cosas de las novelas de espías, pues él, que era muy listo y era el mejor, pues pensó que esto es lo que tenía que hacer, crearse un segundo perfil, otra persona distinta, fuera de Madrid, y allí pues intentar contactar con el representante del servicio al que quería venderle la información. O sea que él había creado esta segunda imagen suya, esta segunda vida, esta segunda forma de presentarse, pues para salirse de los ámbitos de aquí, para que desde aquí no se viese que tenía ninguna otra actividad por ahí que pudiese levantar sospechas. El equipo de caza de Saiz se pone manos a la obra y localiza a Flórez en Canarias. Aparentemente ha abandonado su otra vida. Se ha instalado en casa de sus suegros, ha alquilado un piso, da charlas en Bolivia y México y ha montado una ONG de resolución de conflictos con la que no ingresa mucho. Sin embargo, el operativo del CNI comprueba que Flórez dispone de grandes cantidades de dinero en efectivo. Y fue por eso por lo que acudimos a la Fiscalía y conseguimos de un juez que nos diese una autorización para entrar en la casa. Lunes, 23 de julio de 2007. España está a punto de irse de vacaciones. A media mañana, Roberto Flórez toma un café en un bar cercano a la sede de su ONG en Puerto de la Cruz. Viene a este bar prácticamente todos los días, pero apenas cruza palabra con nadie. Ignora por completo que todos sus movimientos están siendo monitorizados por el CNI. Desde su despacho en Madrid, el director Alberto Saiz sigue el operativo. Yo estaba en la oficina, en el despacho, habíamos montado una especie de seguimiento a distancia y entonces estábamos viendo. Hay policía esperándole fuera. También varios agentes del CNI, excompañeros de Flórez, que siguen la operación. Todo debe hacerse con la máxima discreción. El topo paga y sale a la calle. Él venía por la calle, se detiene, y se va allí y se ve ¿qué pasa? ¿Por qué me haces esto y tal? Tenemos que ir a tu casa y tenemos una orden del juez para de lo más normal y sencillo, no tuve ninguna reacción así, no sé, destacable. De aquel momento se grabaron las imágenes de la detención, yo lo pude ver, si en un tiempo real, un poco en diferido, sí, pero lo vimos. Flórez es conducido a su casa donde se inicia un registro que dura varias horas. También en su local de trabajo y en casa de sus suegros. El exagente, que permanece serio, puede observar cómo algunos de sus antiguos compañeros están allí presentes. No tardan mucho en encontrar lo que buscan, y no dan crédito. Flórez ha guardado documentación clasificada como secreta. Tiene, por ejemplo, un listado del personal del CNI y claves internas de los organismos del centro. La policía se lleva todo, papeles, ordenadores,
Y en el atestado hace constar, además, la existencia de la carta remitida por el tal Valerio, dirigida al señor Melnikov. Entonces, todo aquello era la prueba definitiva de que este hombre había sido el que había vendido la información y era el problema, la causa de nuestro problema. Saiz ha logrado finalmente su objetivo. Ha conseguido detener al supuesto topo y con ello eliminar las suspicacias de los servicios secretos aliados que tantas veces habían mostrado su malestar. Pero además ha conseguido mostrar en la casa que no es un advenedizo, que su nombramiento había tenido sentido. De alguna manera ha conseguido reivindicarse y necesita explicar todo aquello. ¿Qué hace entonces? Algo nunca visto hasta entonces y que será algo inédito en la historia de los servicios secretos españoles: contarlo en una rueda de prensa. El día después de la detención, los periodistas acuden al CNI para atender la convocatoria que han recibido esa mañana de urgencia. La mayoría de ellos no ha pisado nunca el centro. Y que este tema nos puede volver a pasar, pero que quizá... Atónitos, escuchan al director del CNI que, además de contar lo que hasta entonces era secreto, hace autocrítica. Reconociendo que el riesgo cero no existe, que las garantías absolutas tampoco existen. El director ha hecho lo que sentía que tenía que hacer, pero es consciente de las sensaciones. Aquella rueda de prensa que yo di no la entendió nadie, pero ni de dentro ni de fuera, ni dentro ni fuera. Es tan raro que la casa se abra que todo el mundo se queda descolocado. El PP, en la oposición, cree que es una jugada del gobierno que esconde algo. El gobierno se queda paralizado. Y los medios, en lugar de valorar la transparencia del centro, critican la rueda de prensa por exhibicionista. El único que lo entiende es Saiz. Porque eso me posibilitó decirle a todos nuestros colaboradores exteriores que si en tiempos pasados tuvimos un problema de seguridad, hoy ya no lo tenemos. O sea, hoy somos un servicio fiable. Pero es que además, un servicio secreto, por muy secreto que sea, tiene que dar a veces información. Y en este caso yo valoré que aquello no podía quedar como si no hubiera ocurrido, porque no habríamos aprendido nada y era necesario que no volviese a suceder. Saiz se siente satisfecho. El ingeniero de montes al que nadie veía para el puesto de jefe de los espías siente que ha resuelto uno de los casos más graves a los que se ha enfrentado el centro y ha puesto a los críticos en su sitio. El coger y poner el servicio otra vez en su nivel para mí fue un éxito rotundo. Y los demás todos se tuvieron que callar. Estaban encantados de conocerse. Estaban en la creencia de que era un grandísimo servicio, bien organizado, ordenado, que estaba dando unos parámetros de efectividad muy altos en casi todas las cosas que tocaran, eran súper expertos en materia de tal. Pero luego rebuscar por dentro y dices, oye, que no es todo lo que reluce. Y la seguridad interna, desde luego, era un agujero, era un coladero. Bien, es fácil pensar que aquellas críticas no sentaron bien en la casa, que los agentes de toda la vida del centro no compartieron los argumentos de Saiz para dar aquella rueda de prensa y que, en fin, el director nunca terminó de encajar en ese lugar donde se guardan los secretos del Estado y donde también se hacen muchos enemigos. El director del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, compareció hoy en el Congreso a puerta cerrada. Alberto Sainz responde a acusaciones sobre el supuesto uso privado de fondos públicos. Estrella Moreno sigue las acusaciones anónimas que se han dirigido contra el director del CNI. Quiero recordarle que en un ejercicio de transparencia y de responsabilidad ha comparecido ya por 2 veces en esta Cámara. Por lo tanto, puedo decirle que además de las amplias informaciones que ha recibido ya... sean para todos los gastos y que pueda ser contradicha incluso mediante otras formas. 2 años después de la detención de Flórez, unas informaciones publicadas en El Mundo contra Saiz, en las que se le acusa de utilizar los medios de los servicios de inteligencia para su beneficio propio, acaban con su mandato en la casa. Saiz ha dimitido como director del CNI 2 meses después de haber sido renovado en el cargo para no perjudicar la imagen de este organismo y del gobierno. Así lo ha manifestado. Me dolió irme de esta manera porque era todo falso. En realidad yo no pude probar mucho, llevé mis documentos, todas las facturas, mis gastos, a la Comisión de Defensa y a la Comisión de Secretos Oficiales, y allí se vieron y de allí no salió absolutamente nada. La propia ministra Chacón pues abrió una investigación interna y ella misma la cerró unos meses más tarde, diciendo que no había salido nada y que mi dimisión había sido para defenderla a la propia institución.
Por tanto, aquello se archivó todo. Entiendo que algunas, o muchas, o varias de las decisiones y actuaciones que habíamos tenido que fueron exitosas, pues nunca me las perdonaron. La casa toma otro rumbo con Félix Sanz, el director del CNI que más tiempo estaría en el cargo. Juro, por mi conciencia y honor. Este es el momento en el que el general Félix Sanz Roldán se convertía hoy ya oficialmente en el nuevo director de los espías españoles. ¿Estaba todo dicho en esta historia? Nunca lo está, ¿no? Los cuentos siempre acaban con el Festival de Perdices, pero eso es porque no vemos lo que pasa después. Las historias nunca se cierran, siempre puede añadirse algo más que pasó desapercibido o que no consiguió el interés de los que la contaron entonces. Un nuevo ángulo, un nuevo detalle. En esta historia habría algo más. Un espacio en blanco. Viernes, 29 de enero de 2010. Es el último día del juicio a Roberto Flórez. 3 años después de su detención, el acusado escucha los distintos testimonios de su caso con el semblante tranquilo. Por allí van pasando muchos de sus antiguos compañeros y uno tras otro van apuntalando ante los jueces la tesis de que él es un traidor. Los 12 años de prisión que se piden para Flórez no le hacen torcer el gesto. Da la sensación de que sabe que la suerte está echada desde el primer momento. Y esa es también la sensación de su abogado, Manuel Ollé, que ha afrontado la defensa de su cliente sin poder acceder a las pruebas que supuestamente hay contra él. Nosotros nos enfrentábamos con el Centro Nacional de Inteligencia, lo que eso suponía. Estaba prácticamente todo clasificado, no teníamos acceso a las actuaciones. Día sí, día también, cuando íbamos por allí, o iba yo en mi condición de abogado para que me dejaran ver los documentos, los papeles, nunca estaban, siempre estaban o en el despacho del secretario bajo llave, y lógicamente, aparte ya del acceso material, lo poco que había pues era materialmente imposible defender. Parecía que teníamos que hacer un acto de fe en lo que el CNI dijera que las cosas eran como ellos decían que eran. Yo me enfadaba muchísimo cada vez que iba al juzgado, incluso en ocasiones tenía que dejar constancia por escrito que no me daban acceso a las actuaciones, que no me dejaban defender. La ley por la que se rige el CNI, la Ley de Secretos Oficiales, permite que no se explique cuál ha sido la investigación por la que han llegado hasta Flórez, si le han pinchado los teléfonos o si han entrado en su casa. Ni siquiera permite conocer las pruebas que tienen contra él. Solo hay una denuncia de un folio escrita por el director del CNI en la que asegura que, fruto de una investigación interna, saben que Flórez es un topo. Manuel Ollé defiende que su cliente tenía toda esa documentación en su casa porque formaba parte del monográfico que el CNI le había encargado y que nunca llegó a terminar. Que la supuesta carta en la que Flórez se ofrecía a los rusos era solo un supuesto práctico, pero que nunca se puso en contacto de verdad con ellos. No sabe nada de lo que tiene el CNI contra Flórez y sin eso es difícil preparar la defensa. Pide al Consejo de Ministros que desclasifiquen todos los documentos relacionados con la investigación, pero se los deniegan. Yo me di cuenta enseguida que estaba todo muy cocinado, ¿no? Las preguntas que hacíamos en el juicio, el 80% de las preguntas no contesto, fueran testigos o fueran lo que fueran del CNI, porque afectaban a la seguridad del Estado. Aquello parecía un frontón, no era un juicio. Era todo, no, pero no puedo, afecta a la seguridad del Estado, afecta a la seguridad del Estado, afecta a la seguridad del... Bueno, llegaba a un momento que, no sé, me daban ganas, porque como fue a puerta cerrada, hasta creo que me levantaba y me ponía a pasear por la sala, como diciendo, bueno, ¿qué hacemos aquí? Paseando por la sala, el abogado se desespera. Trata de encontrar algo de lo que tirar, algo con lo que poner contra las cuerdas al CNI. El siguiente testimonio es el de Alberto Saiz, que ya no es director del CNI, pero sí un testimonio clave y quizá para Ollé una posibilidad de encontrar una grieta en la versión del centro. Es la primera vez que Saiz se ve cara a cara con Roberto Flórez. Lo vi sentado allí en un rincón y yo ni lo miré ni nada, estábamos así muy... El tipo no crees que me miraba, ¿entiendes? Así como retándome un poco, así como diciendo, a ver qué dices. Yo le ignoré totalmente. Hice mis declaraciones como yo las... y me fui.
Y cuando salí de la puerta del juzgado ya había mucha prensa que me preguntaba. Digo, ya he contado todo lo que tenía que contar ahí dentro. Saiz se muestra impenetrable como el resto de los demás miembros de la casa. Pero el abogado Ollé encuentra en todas sus negativas un hilo casi invisible del que tirar. Empieza a preguntar insistentemente a los agentes del CNI por uno de los procedimientos de la casa, algo que llaman CIR, Control Integral de Relaciones. ¿Qué es un CIR?, pregunta el abogado. ¿Un CIR es entrar a un domicilio a ver qué hay? ¿Un CIR es una entrada y registro más allá de lo autorizado por un juez ordinario? Las respuestas se repiten una vez más. No puedo contestar, no puedo contestar, no puedo contestar. Lo que quiere Ollé, sin mucho éxito, es que alguien confirme que se usó ese procedimiento, es decir, que se entró en la casa de Flórez antes de su detención, antes incluso de tener pruebas contra él, que se pusieron micros y se encontraron documentos como aquella carta con los que se construyó una causa contra su cliente. En definitiva, que se usaron procedimientos que vulneraban las mínimas garantías procesales y los derechos de Flórez. Pero volvemos sobre la carta. ¿Cuándo se encontró? Nosotros encontramos una carta. La encontramos nosotros. Una carta donde el Topo ofrecía sus servicios a un agente extranjero. En el juicio se dijo que la carta en la que el Topo se dirigía a Melnikov, consejero de la Embajada de Rusia en España entre 2000 y 2003, a cambio de 200.000 euros, se encontró el día de la detención. Pero como hemos visto, Alberto Saiz dice que ese fue el indicio que les condujo hasta él. Una pista que apareció providencialmente y que permitió averiguar la identidad del Topo. Pues si esa carta la tuvieron antes, cualquier alumno de cuarto de Derecho, que es donde se estudia ahora Derecho Procesal, y que sepa algo de constitucional, sabe que si la han entrado a buscar sin ningún tipo de autorización judicial, pues hubiera sido nula. ¿Cuándo apareció aquella carta tan determinante? ¿Cómo se encontró? ¿Es creíble que un Topo deje por escrito su intención de pasar información a otro país? Puede ser. El secretismo del CNI o las posibles dudas manifestadas por la defensa de Flórez no hicieron cambiar de parecer a los 3 magistrados que firmaron la sentencia. Luis Carlos Pelluz era uno de los jueces del tribunal. Dudamos poco, me refiero porque hubo una serie de testimonios contundentes que nos convencieron. Son fundamentalmente de testigos que eran agentes del CNI que intervinieron de una forma bastante clara, contundente. Dijeron cómo funcionaba el CNI y sobre todo la prohibición explícita que había de no poder sacar ningún documento del centro. Paralelamente teníamos la intervención que hubo de la entrada y registro en el domicilio del acusado, en el que se encontraron documentos que teóricamente no podía tener en su poder. Eso fue bastante contundente. Nosotros todo lo que decidimos lo pusimos en la sentencia. El tribunal resuelve que aunque no se pueda acreditar si Roberto Flórez efectivamente filtró información a los rusos, sí se acredita que poseía en su casa material secreto que no se podía sacar del CNI. La pena es de 12 años por un delito de traición. Es importante entender que el conflicto es un proceso, no es un suceso. El conflicto tiene unas causas, tiene unas raíces. Tras pasar un tiempo en la cárcel, Roberto Flórez inició una nueva vida profesional dando charlas sobre mediación y resolución de conflictos. Más que resolver conflictos, yo visibilizo los conflictos porque es la manera en que las dos partes o las multipartes que estén involucradas en él puedan gestionarlo. ¿Es posible saber más detalles de este caso para tener una mejor idea de lo que pasó realmente con Flórez? Nos moriremos sin saber lo que sucedió, porque como está todo en el más absoluto secreto, yo me moriré sin saber si me investigaron a mí, si le investigaron a ustedes, me refiero en términos generales. Cualquier investigación del CNI nunca vamos a saber, seamos abogados, periodistas, jueces, fiscales, bomberos, ingenieros o panaderos, porque permanece en el más absoluto secreto. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un secreto se convierta en una mentira? Bien, tiene mucho sentido que haya cosas que se declaren secretas. Las democracias necesitan a veces de una zona oscura para evitar problemas de seguridad.
Esos espacios en sombra, en blanco, a veces pueden salvar la vida de gente que vive en riesgo. Lo que no tiene sentido es que los secretos duren toda la vida. La mayoría de las democracias occidentales tienen leyes que permiten desclasificar documentos pasados unos años. No es el caso de España. En nuestro país, lo que se declara secreto lo es de manera indefinida, según una ley franquista de 1968 que todavía sigue vigente. Ningún gobierno ha podido o se ha atrevido a corregir esa anomalía, a pesar de las denuncias de investigadores, historiadores y periodistas. El último intento del gobierno de Sánchez tampoco prosperó. Mientras eso cambia, los ciudadanos seguimos en las mismas, hablando y hablando sobre espacios en blanco, esperando que algún día se dé acceso a los archivos secretos para dejar de hacer conjeturas y conocer de verdad nuestro pasado. La banda sonora de este episodio ha sido compuesta especialmente para la ocasión por el compositor Iván Ruiz Serrano. También es suya la interpretación del solfeggito de Carl Philipp Emanuel Bach, con el que hemos acompañado una parte de la investigación de los agentes del CNI. Nos vemos en 2 semanas en el episodio 10, el último de la primera temporada de Hechos Reales. Hechos Reales es un podcast original de True Story. Dirección y narración, Álvaro de Cózar. Producción ejecutiva, Pilar Sayans, Juan Moreno, de Feel Good Media, y Koldo Zuazúa, de Kowalski Films. Guiones, Álvaro de Cózar, Eva Lamarca y Carola Solé. Asistente de producción, María Baldasano. Diseño de sonido, Carlos Díaz Marjaliza y Josefina Rosenbasser. Edición sonora, Ana Gañán. Diseño visual, Andreu Gallard. Locución de títulos, Marta García. Música de cabecera, Iván Cester. Suscríbete en tu plataforma de audio favorita, danos tu apoyo y síguenos en Instagram en @podcast_hechos reales.